Previamente, en COS. Perdóname, padre, qué pecado. Estos son pecados pequeños, mi hijo. Ah, por cierto, voy a cobrarle más impuestos. ¿Qué? ¿Quién es ese chaparrito de allá? Ahí está, te puedo besar. Por el amor de Dios, ¡no! Estoy embarazada, Ernesto, y no eres el padre. ¡No! ¿Qué haremos? ¿Quién estará a cargo? Madre Santísima, ahora todo tiene sentido. Los gritos ya no podían ser silenciados. Con la falla del ayuntamiento en 1808, que pudo tener un México independiente 11 años antes, se levantaron varias conspiraciones a lo largo del país. Sin embargo, el más exitoso fue la conspiración de 1810. Esta conspiración de la ciudad de Querétaro tuvo muchas ideas similares a las conspiraciones anteriores. Ideas como la autonomía completa, el restablecimiento del rey Fernando VII y mejores leyes sociales. Pero también tuvo ideas radicales, como el reparto de tierras a los campesinos. La conspiración estaría compuesta de personas influyentes, como el capitán Ignacio Allende, el dragón Abasolo Mariano, Josefa la corregidora Ortiz de Domínguez y el famoso, el venerado, el magnánimo padre de la patria, Don Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandante Díaz, señor. Ah, por cierto, también estaba el otro Miguel de por allá. ¡Hola! La conspiración estaba planeando un levantamiento en octubre, cuando, por mala suerte, alguien se levantó de malas y pensó, ¿sabes qué se me antoja? Joder a miles de personas. ¡Ay, sí! Pensándolo bien, ahorita me pongo a hacer eso. Traicionó a los conspiradores y trató de chingarse todo el país. En cuanto se enteró la corregidora, rápidamente le encargó el mensaje a Ignacio Pérez, otro simpatizante, que la conspiración se había descubierto. Inmediatamente, Pérez se montó a su caballo y se fue en chinga, casi volando a San Miguel el Grande. Ahí le dio el mensaje a Juan Aldama, quien también apareció de la nada en Dolores, donde le pasó las noticias a Ignacio Allende, que finalmente llegaron a los oídos del cura Hidalgo a las 2 de la mañana el 16 de septiembre. ¡Qué viaje! ¡Hidalgo! ¡Hemos sido traicionados! ¡Ah! ¡Despiértese, que no tenemos tiempo! Perdón, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Hemos sido traicionados, padre! ¿Qué hacemos? Tranquilízate, hombre. Hay que pensar. Déjame prepararme una abuelita. ¡Padre! ¡Ah! ¡Ni me digas! No haremos nada hasta que haya bebido un chocolate caliente. Ah, listo. Continúa. Estamos descubiertos, Hidalgo. Maldita sea, no puede ser. ¡No puede ser! Ni modo. Caballeros, somos perdidos. Aquí no hay más recurso que ir a coger a gachupines. Sí, estas fueron sus palabras exactas. Búscalo. Y a las 6 de la mañana, para aprovechar de la misa del domingo, Hidalgo proclamó su grandioso grito de Dolores. No se sabe exactamente lo que dijo Hidalgo, pero la idea sí se pudo sumar. Hidalgo le pidió al pueblo para que se levanten en armas contra el mal gobierno, que cada día les quitaba más y más. Los impuestos estaban altos, España estaba controlada por un francés, pero el problema más grave era el sistema de las castas. El virreinato se dividió así. Estaba compuesto de 60% nativos, 22% castas y solo el 18% eran españoles, criollos y peninsulares. De cual, nada más 0.2% fueron peninsulares y contenían la mayoría de las riquezas. Entonces, no fue sorpresa que en cuanto Hidalgo proclamó su mensaje, casi todo el pueblo de Dolores aceptó la llamada. De aquí, el pequeño ejército de Hidalgo, que nada más contenía 600 hombres, se dirigió hacia San Miguel el Grande, hoy en día San Miguel de Allende. Cada hora se unieron más y más hombres hacia la causa de Hidalgo. En San Miguel, el ejército creció a 4,000 hombres y es aquí donde se dio vida a la leyenda del estandarte de la Virgen de Guadalupe. Antes de seguir, se tienen que aclarar unas pequeñas cosas. La más importante es el rollo que jugó la religión. Es cierto que sin la fe en Dios y la Virgen de Guadalupe, México no estaría libre como lo es hoy. Sin embargo, no hay que confundirnos con la fe y la Iglesia Católica. En cuanto la Iglesia se informó de las acciones de la rebelión, denunció a todos los participantes. Sus razones fueron simples. Como la gente estaba en contra del rey, también estaba en contra de Dios. Otras razones incluyen miedo a reformas sociales, miedo a perder el control sobre la gente y miedo a no recibir su diezmo cada misa.
esa última es más o menos consecuencia de perder control. Hasta el propio padre de la patria fue excomulgado el 24 de septiembre de 1810. No es que no habían razones de sacarlo del sacerdocio, habían mínimo 5, pero lo excomulgaron por las razones equivocadas. También no quiero decir que todos los sacerdotes estuvieran en contra. Sin embargo, la gran mayoría y la organización en su conjunto sí lo era. Como este no es un video sobre la religión en México, seguiremos adelante. ¿Dónde estábamos? ¡Ah, sí! La madre. Se ha dicho que cuando Hidalgo llegó a San Miguel, levantó una imagen de la Virgen de Guadalupe y la usó como un estandarte cuando luchó valientemente contra los gachupines. De San Miguel el Grande, Hidalgo se dirigió hacia la ciudad de Guanajuato. Con la captura de Guanajuato, Hidalgo podría tomar posesión de la ciudad más rica y los graneros más grandes de todo el virreinato, algo que rápidamente se estaba dando cuenta que necesitaría. Para el tiempo que había llegado a las afueras de la ciudad, el ejército de Hidalgo había crecido de 4,000 hombres a más de 20,000. ¡Wow! Lo sé. En cuanto el intendente de Guanajuato, el señor Juan Antonio de Riaño y Barcena, se enteró de los insurgentes, dijo: ¡No teman, mis ciudadanos! Esos rebeldes no podrán matar ni uno de mis guardias. ¿En serio? Ah, ya entiendo. ¡Escuchen! ¡Tengo nuevas noticias! Bueno, aquí les va. ¡Sálvense en quien pueda! Junto con todas las familias más poderosas españolas, se llevó todas las riquezas de la ciudad y se escondió en la alhóndiga de Granaditas. Sí, cobardes. Hidalgo y su ejército grandioso fueron tras ellos y fácilmente lograron derrotarlos. Desafortunadamente, con esta victoria, también se realizaron los problemas más graves del ejército, específicamente la desorganización y falta de armas. Allende entendía todos los problemas que afectaban el ejército y le había avisado a Hidalgo con tiempo. Pero Hidalgo, lleno de amor por la gente, ignoró todos los problemas pensando que en cuanto tomaran la ciudad, desaparecerían. Obviamente así no pasó. Y en cuanto miles de hombres sin organización entraron a la alhóndiga, empezaron una matanza. Hombres, mujeres y niños fueron asesinados por la furia contenida dentro de los insurgentes. La masacre causó a muchos criollos reconsiderar sus alianzas y dañó la imagen del movimiento para siempre. La culpa la tuvo Hidalgo, y en ese instante se creó una división entre los líderes de la causa, donde Allende nunca lo perdonó por este crimen. Después de la toma de Guanajuato, los insurgentes tomaron camino hacia Valladolid, hoy en día Morelia, donde la ciudad fue entregada sin un solo disparo. Por cierto, durante toda la ruta de Hidalgo, nadie había puesto resistencia, más que las tropas de Guanajuato. Es casi como si todo el ejército realista estuviera demasiado extendido, ignorante de las fuerzas insurgentes e indisciplinado para defender el país de amenazas internas. ¡Qué raro! Pero con la pérdida de Guanajuato, finalmente comprendieron el peso del problema insurgente y rápidamente fueron a la defensa de la capital. Después de haber tomado Valladolid, Hidalgo empezó la famosa ruta hacia la ciudad más importante y venerada de toda la colonia, la capital del virreinato, la Ciudad de México. Saliendo de Valladolid, Hidalgo pasó por un pueblo llamado Charro Indaparapeo, donde se encontraría a alguien que cambiaría la historia para siempre. ¡Espera! ¡Señor, espera! ¿Y tú quién eres? Perdóname, padre. Quería ver si podíamos tener una entrevista. Disculpa. Mi nombre es José María Morelos y Pavón, pero me puede llamar Morelos. Es un honor conocerlo, padre. El placer es todo mío, joven. Después de platicar por un rato, Morelos se ofreció a acompañar a Hidalgo hacia la capital, pero el padre Hidalgo tenía otros planes. Le dio el grado de teniente y la tarea de capturar Acapulco para abrir paso a la revolución en el sur. Esta sería la primera y la última vez que los dos hombres se verían. Hidalgo siguió, y el 30 de octubre de 1810, el ejército insurgente estaba en las afueras de la ciudad, donde se detuvieron en los Montes de las Cruces. Es aquí donde finalmente se encontraron frente a frente con una fuerza pequeña del ejército realista. Bajo el comando del teniente coronel Torcuato Trujillo, ¡qué nombre!, una fuerza de aproximadamente 1,400 a 2,500 soldados se enfrentaron al ejército insurgente que ya contenía entre 40,000 a 80,000 hombres para ese instante.
La batalla empezó a las 11 de la mañana y fue aquí que Hidalgo entendió el poder que un grupo de soldados disciplinados y profesionales podría exigir. Aunque los insurgentes ganaron la batalla a las 5 de la tarde, sufrieron bastantes pérdidas. Los realistas reportaron 80% de muertos, mientras que los rebeldes sufrieron entre 2.000 a 5.000 bajas. Fue un poco difícil encontrar los números exactos, pero las pérdidas hicieron a muchos insurgentes huir. De cualquier manera, gracias a la victoria, la Ciudad de México estaba libre para la toma. Nomás había un pequeño problema. No la voy a tomar. ¿Perdón? ¡Vámonos! ¿Estás en serio? No me alces la voz, ¿eh? Me lastimas mis sentimientos. La ciudad no tiene defensas. Tenemos miles de hombres. Allí está nuestra libertad, Hidalgo. Se tenía que decir y lo dije. ¡Vámonos! Chinga tu madre, viejo. ¿Qué dijiste? Qué bella tarde y viento. Ah, sí lo es. Cabrón. Así es, Hidalgo abandonó la toma de la capital. No se sabe por qué. Unos dicen que amenazaron a su hermano, otros que temía la repetición de Guanajuato, y uno que Hidalgo no tuvo suficientes municiones para la toma. Sea lo que sea, Hidalgo se fue, y es aquí cuando las piezas empezaron a caer. Primero, Allende se fue. Enojado por la falta de no cumplir la misión, se dirigió hacia Guanajuato, pero se reunirían en Guadalajara. Al mismo tiempo, más hombres desertaron. Y después, cuando Hidalgo se dirigió hacia Valladolid, se enfrentó con una parte del ejército del famoso general Félix María Calleja, un hombre impresionante que se dirigía a la defensa de la capital. Hidalgo llegaría a Valladolid, pero con una compañía de moral baja. Se quedó a descansar un ratito y en noviembre se movió con todo su ejército hacia Guadalajara. Pero no nomás se quedó sentado, no. Aquí empezó a construir la primera versión de un gobierno civil y también impuso nuevos decretos como la abolición de la esclavitud, algo que en cuanto todos los dueños escucharon, dijeron y se quedaron con todos sus esclavos. Desafortunadamente, su descanso no duró mucho. Félix María Calleja fácilmente tomó Guanajuato el 25 de noviembre y finalmente, el 17 de enero de 1811, Calleja llegó a las afueras de Guadalajara, donde la batalla en Puente de Calderón comenzó. En unas cuantas horas, la fuerza insurgente, con números entre 80.000 a 100.000 hombres, fue derrotada fácilmente por solo 6.000 realistas. Sí, 6.000. Muchísimos rebeldes abandonaron a Hidalgo, mientras que él y los otros líderes se fueron para el norte. Con esta derrota, el ejército insurgente bajo el liderazgo de Hidalgo nunca se pudo recuperar. Y el 25 de febrero, Hidalgo fue destituido del mando y un mes después, el 21 de marzo, Hidalgo, Allende, Aldama y otro oficial llamado José Mariano Jiménez fueron traicionados, emboscados y transportados a Chihuahua. Aquí serían declarados traidores y condenados a muerte. Allende, Aldama y Jiménez murieron el 26 de junio, mientras que el degradado y excomulgado padre de la patria fue fusilado el 30 de julio de 1811. No me tengas lástima. Sé que es mi último día, mi última comida, y por eso tengo que disfrutarla. Mañana ya no estaré aquí. Creo que eso es lo mejor. Ya estoy viejo y pronto mis achaques se van a comenzar a manifestar. Prefiero morir así que en una cama de hospital. Aunque Hidalgo haya muerto y su misión sin cumplir, el grito de Dolores siguió resonando por los campos. Y no fue poco después que el levantamiento se resucitaría nuevamente en las manos de un nuevo padre. Muchísimas gracias a todos que se unieron al canal durante estos últimos meses. Leo cada uno de sus comentarios y cada vez me animan a continuar estos tipos de proyectos. Estaré aquí por lo más que pueda. Si les gusta el video, deja un like, un comentario y si quieren ver más videos como este, únete. Bueno, es todo por hoy. ¡Hasta luego!